Máxima tensión en Venezuela. El martes, el presidente encargado, Juan Guaidó, aparecía en una base aérea con un grupo de militares. Acababan de liberar de su arresto domiciliario al líder opositor Leopoldo López. Su llamamiento a la rebelión llenó de manifestantes las calles, pero no logró la adhesión del ejército, la pieza clave en este momento en el país. Leopoldo López está refugiado en la embajada española en Caracas y la oposición mantiene su pulso. Y hoy nos queda claro que las Fuerzas Armadas están con el pueblo de Venezuela y no con el dictador. ¿Cuál es el camino que plantean los golpistas? Una guerra civil, ametralladora contra ametralladora, tanqueta contra tanqueta. Venezuela de nuevo en el punto de ignición. 3 meses después de que el Parlamento le nombrara presidente encargado, Juan Guaidó libera al dirigente opositor Leopoldo López y vuelve a encender la mecha de las protestas contra Nicolás Maduro. Objetivo, poner de su parte a las fuerzas armadas que lo sostienen. Hoy, valientes soldados, valientes patriotas, valientes hombres apegados a la Constitución han acudido a nuestro llamado. Madrugada del martes, Juan Guaidó llama a la insurrección contra el gobierno de Nicolás Maduro ante la base aérea de La Carlota, a las afueras de Caracas. Le rodean los militares que le han ayudado a liberar a Leopoldo López. El dirigente opositor pisa la calle por primera vez después de 3 años en prisión y 2 en arresto domiciliario. Comenzó el cese de la usurpación, Venezuela. Buenos días, Venezuela. Comenzó el cese de la usurpación. Todos a la calle. El 1 de mayo es hoy. Se adelantó la Operación Libertad, una etapa definitiva donde ciudadanos, pueblo, toda Venezuela, Fuerza Armada, estamos para liberar a este país. ¡Fuerza! Un brazalete azul identifica a los sublevados que les escoltan. Desde el interior de la base, soldados leales a Maduro lanzan los primeros botes de humo del día. Se escuchan los primeros tiros. Una multitud arropa a López y a Guaidó en el bastión opositor de Altamira, en el este de la capital venezolana. Miles de partidarios de la oposición se echan a la calle. El chavismo también llama a sus fieles a concentrarse ante el Palacio Presidencial. La jornada deriva en duros enfrentamientos entre chavistas, cuerpos de seguridad y opositores. Hay al menos 4 muertos y decenas de heridos. En Venezuela hay un conflicto de poderes entre la Asamblea Nacional, que es el poder legislativo que representa a la oposición, y el poder ejecutivo, que eventualmente es la cabeza Maduro. En ese conflicto de poderes ya ninguno de los dos se reconoce y no hay instituciones que puedan intermediar. Ya el tema legitimidad, legalidad, justicia es irrelevante en la batalla. Es una guerra. Es una guerra que va a ganar el que tenga más fuerza y más inteligencia. Según el Instituto de Opinión Data Analysis, Guaidó cuenta con el respaldo de más del 55% de la población, Maduro con menos del 15%, pero el chavismo, como legado de Hugo Chávez, todavía mantiene el 45% de apoyo. Y esto nos va a fortalecer, y esto nos fortalece día a día. La cúpula militar cierra filas en torno a Maduro. Ningún cuartel se suma a la sublevación. Yo creo que ellos tenían un cálculo que la gente iba a salir masivamente a la calle y sobre todo que iban a lograr la fractura de las Fuerzas Armadas. Bueno, eso creo que ha sido uno de los errores, pero van a insistir. Una vez que Estados Unidos ya abiertamente apoya una intentona de este tipo, es muy difícil que se vuelvan atrás, que se contenten
con que han perdido la oportunidad. Yo interpreto en positivo para Guaidó los actos que ocurrieron, independientemente de que ese resultado que la gente espera, que Maduro se vaya de inmediato, no ocurra, pero estás renovando actividad, acción, interés internacional en el caso venezolano y sobre todo estás sembrando dentro del sector militar dudas. Cae la noche cuando comparece Nicolás Maduro. Que ellos estuvieron allí en el lugar de los sucesos y estuvieron alentando a través de las redes sociales con videos el golpe de Estado contra el gobierno constitucional que presido, contra las instituciones legítimas que existen en Venezuela, contra la Constitución y contra la paz del país. Y eso no puede quedar impune. Un tribunal chavista dicta orden de detención contra Leopoldo López para que termine su condena a 14 años acusado de incitar a la violencia. Pero el dirigente opositor se ha refugiado con su mujer y su hija menor en la residencia del embajador de España, que lideró en la Unión Europea el reconocimiento de Juan Guaidó. Somos una embajada que presta asilo como corresponde a las normas internacionales, pero nosotros lo que pensamos es que esta es una situación que se tiene que resolver entre venezolanos con la ayuda de la comunidad internacional y desde luego con la posición firmísima del Gobierno de España, que es la posición pacífica y democrática. López no ha pedido asilo, pero la alegación diplomática es inviolable. La única condición es que limite su activismo político mientras sea huésped del embajador español. Allí hay un claro interés de su entorno más íntimo, de que Maduro salga del poder. Se dieron varias conversaciones, siempre insistimos en que tenía que ser un proceso, y tiene que ser un proceso pacífico, tiene que ser un proceso que no recurra a la violencia, pero tiene que contar con la fuerza del pueblo y de la Fuerza Armada. El dirigente político asegura que ha mantenido contactos con militares próximos a Maduro mientras agita el fantasma de una intervención extranjera, la versión política del palo y la zanahoria, con Estados Unidos y Rusia como jugadores con intereses encontrados. Decía Mike Pompeo en la tarde que yo, decía Maduro, tenía un avión prendido para irse para Cuba, para huir. Y los rusos lo bajaron del avión y le prohibieron que saliera del país. Señor Pompeo, por favor. Falta de seriedad. ¿Por qué resiste Maduro? Pues Maduro resiste primero porque tiene el control del poder y desde el poder es mucho más fácil resistir que desde la oposición. Tiene mecanismos de control social que le permiten mantener la fidelidad de parte del aparato de la administración pública y sobre todo mantener de momento no ya la fidelidad, pero al menos la no animadversión de las Fuerzas Armadas. Las Fuerzas Armadas han estado primero con Chávez, que era un militar. En el caso de Maduro, como no tenía de forma natural ese apoyo, se cuidó mucho de darles poder a los militares. Pasaron a controlar sectores de la economía. Hay muchos generales a cargo de empresas estatales de interés estratégico, hay varios gobernadores militares, con lo cual la relación del gobierno con las Fuerzas Armadas es muy estrecha. 5 generales y un almirante forman la primera línea de defensa del chavismo en el poder. La segunda controla desde la petrolera estatal al SEBIN, la inteligencia militar. Su director ha sido fulminantemente cesado tras la fuga de Leopoldo López. Eran sus hombres quienes lo custodiaban. Maduro intenta acallar los rumores de fisuras con una exhibición de apoyo militar. De lo malo salió algo bueno, la lealtad. En pleno combate no tuvieron miedo de decirle no a los traidores, no a los golpistas. Presidente, fracasó. Pero Guaidó no ceja en su empeño de que las Fuerzas Armadas cambien de bando. Una proclama a las Fuerzas Armadas para que escuchen, para que atiendan el llamado de Venezuela, de la Constitución. Si Guaidó hubiera emergido hace un año atrás, 2 años atrás, probablemente su suerte hubiera sido la misma suerte que la del resto de los líderes de la oposición. Es decir, encarcelado, exiliado, torturado o qué se sabe. ¿Por qué hoy no está preso? Primero, porque el grado de descomposición del régimen
es mucho mayor que el que había antes y por lo tanto las contradicciones internas también son mayores. Entre quienes preferían tenerlo en la calle sin tener que sufrir nuevas consecuencias, básicamente de la presión de Estados Unidos, o entre quienes preferían una política de mayor mano dura. Las espadas siguen en alto en medio de una catástrofe socioeconómica que cada día empobrece aún más al país con mayores reservas de petróleo del mundo, que su principal cliente, Estados Unidos, ha dejado de comprar.